este espacio para que podamos desarrollar un tema de cierre de ciclo y que esperamos que a todos los que nos estén escuchando sea de edificación, de aprendizaje y que para nosotros también sea edificante. Amén, así Amén. es. Shalom, shalom a todos, que el Padre Eterno los bendiga. Precisamente Él es el que nos direcciona y nos lleva en su caminar, y agradecido con la vida y con Él. Amén. Bendito el Eterno que nos da la posibilidad de estar aquí hoy reunidos para hablar de temas muy interesantes precisamente, pero sobre todo para hablar de su palabra. Amén. Así es. Bueno, y hoy también está con nosotros Luis Fernando Rojas, es nuestro invitado especial. No pudo estar de manera presencial, pero sí está con nosotros a través de la virtualidad. Hola, caballero, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás? Hola Adri, buenas. ¿Qué más, equipo de trabajo? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo con sentimientos encontrados, hoy estaba anhelando poder estar con ustedes, porque es un tema muy bueno, es un tema sé que va a hablar a la vida de las personas, pero bueno, por temas ajenos, hoy tocó desde la virtualidad, pero también aquí firme como talón de oso. Así es, de verdad, mil gracias nuevamente por aceptar el llamado, por acompañarnos, por estar con nosotros. Y bueno, como todos lo hemos dicho, hoy tenemos un tema bastante interesante, el cual la semana pasada tuvimos, digámoslo así, como un preámbulo. La semana pasada tuvimos unas invitadas increíbles que abrieron su corazón y vinieron a contarnos un poco acerca de su vida, de su historia personal en relación al tema. Pero la idea es que hoy vamos a abordarlo un poco de manera más específica. Hoy queremos hablar en sí de la codependencia y cuáles son esos factores causales y de riesgo que hacen que una persona pueda, como digamos, irse creando estas conductas, esta personalidad codependiente. Por supuesto, todo lo que esto acarrea, todo lo que esto implica para sí misma y para las relaciones interpersonales que va a manejar. Porque no solamente, y lo veíamos incluso la semana pasada, no solamente es un tema que atañe a las relaciones de pareja, no, sino que se ve mucho también entre padres e hijos, a veces entre amigos, a nivel laboral también se puede llegar a manejar este tipo de relación, en fin, todo aquello donde nos olvidemos de nosotros mismos, donde queramos de alguna manera agradar y poner al otro, digámoslo, como en un lugar de superioridad o de idolatría. Ahí es donde estamos generando esto que llamamos codependencia. Entonces, pues nada, ciberestacionarios, nuevamente bienvenidos y vamos a empezar con el tema. Bueno, entonces no sé, Lufer, si empiezas tú o chicos, ¿hay algo como para decir antes de? Sí, yo diría que primero empecemos diciéndole a los oyentes qué es codependencia, qué situaciones trae de riesgo ante una familia o ante el comportamiento de las personas. Entonces yo creería que podríamos arrancar por esa parte. Sí, listo, me parece súper bien arrancar por allí. Hace 8 días, como lo dijo Adriana, dimos unas pinceladas de introducción, pero ya que hoy vamos a darle como una estructura un poco más formal al desarrollo del tema, pues mira, codependencia tiene ese prefijo co. Lo veíamos hace 8 días que co es, por ejemplo, el prefijo que se le pone a copropietarios o cooperativa o en este caso, codependencia. Lo que quiere decir es que los copropietarios son muchos propietarios. La cooperativa, ese co, dice que muchas personas se reunieron para un fin en particular. Y en este caso, codependencia es yo o la persona que sufre esa enfermedad, porque es una enfermedad, depende de muchas personas. Más o menos está ligado, está amarrado, está encadenado a otra persona. Exacto. Tú mencionas algo bien interesante y yo añado algo, y es que tú lo dijiste igual, es la persona codependiente se responsabiliza del bienestar emocional del otro. Y no del propio. Sí. Exactamente, y no del propio. Exacto. Okay.
Entonces esa persona que va a priorizar permanentemente, digamos, como las necesidades del otro, haciéndose esa persona a un lado, haciéndose esa persona como minimizándose y no siendo importante para sí, sino sobre todo en el tema de querer agradar al otro y ponerlo siempre en un estado de que seas feliz y estés tranquilo todo el tiempo. Y también elevarlo, Adri, claro, mira Adri, que tú lo planteas como de una forma como muy, muy, muy tranquila. Es vivir la vida del otro. Total. Es estar sometido al estado de ánimo del otro. Es estar en pro del otro. Pero eso que suena tan tranquilo es aterrador. Sí. Aterrador en la medida en la que solo tenemos una vida y te la puedes pasar 40, 50, 60 años o toda tu vida yendo o estando detrás del proyecto de la vida de alguien más, a costa de negar tu propia vida, tu propia existencia, tu única oportunidad en esta tierra. Y en ese orden de idea, este tema de codependencia es aterrador. Puede parecer muy tranquilo, pero es aterrador toda la vida en pos de alguien más. Total, es bien viviendo siempre como a la sombra de esa otra persona y como esperando también eso, como el aval del otro. En la medida en que el otro esté bien, entre comillas, yo lo estaré, y si me aprueba, yo me apruebo. Sí, es complejo. Tú lo estás diciendo, aquí lo mencionamos, pero ya vivirlo es ser un tema bastante agonizante. Una pregunta, digamos, Dale. ¿el codependiente en cierta forma está agazapado? No sé si la palabra sería esa, dentro de un comportamiento que es evidente del adicto, ¿sí? Y por ende su autoconciencia de que está viviendo eso es más compleja que la del mismo adicto, no sé, me pareciese, porque yo diría, supongamos que el adicto sanase, si el que es codependiente no sana, busca otro adicto o Sí, busca claro. otra situación sobre la cual pueda generar ese control, que es el que está llenando el vacío también de esa persona, ¿no? No sé Sí, si estoy entendiendo mira, bien. no, es así, John, mira que nosotros describimos el codependiente como adicto al adicto. Ujú. Entonces, es adicto al adicto, porque el adicto pues demanda mucho para saciar sus necesidades, y ese demandar tanto no lo puede proveer él solo, necesita de un segundo que esté allí, entre comillas, ayudándole a suplir su necesidad de adicción. Y respecto al segundo comentario que haces, y si el adicto sana, el codependiente debe de ir a buscar a alguien más, claro, es una necesidad constante de aceptación. Y nosotros decimos la esperanza del adicto, la única esperanza que tiene el adicto es que el codependiente se sane. Tremendo. Porque en la medida en la que el codependiente sale del escenario, el adicto se va a dar cuenta de la realidad adicta. Pero mientras tenga a ese tápalo todo, ese que le tapa todo, el adicto no va a asumir las consecuencias. Por lo tanto, él considera que lo está haciendo muy bien. Ahí me nace una pregunta ahí, esa codependencia puede ser un patrón que se venga identificando a nivel de la historia de una familia. Sí. Sí, mira que ¿por qué la gente llega a ser? A ver, arranquemos desde el principio. El principio fue que el Padre, Dios, el Eterno, nos hizo y vio Dios que era bueno. Ok. Pero hay comportamientos disfuncionales en nuestra familia que, digamos, detonan esta necesidad de ser aceptados. Entonces, por ejemplo, el Padre nos hizo seres relacionales.
el Padre nos hizo Sociales. con la capacidad y con la necesidad de ser abrazados, de ser acariciados, de haber recibido palabras de afirmación, De aceptación también. claro, es que fuimos tan integrales en ese diseño puro de Dios. El que diseño él dijo, original. "Mire, claro, ese diseño original que dijo, yo quiero que ustedes se abracen, yo quiero que ustedes compartan, yo quiero que ustedes se miren a los ojos, yo quiero que se digan lo mucho que se aman, yo quiero que ustedes se expresen mucho cariño constantemente". Cuando eso no ocurre en una familia disfuncional, los hijos quedan con ese vacío. Entonces, imaginémonos una familia particular. En esa familia particular no existen los abrazos, no porque sean malas personas, sino porque o están trabajando mucho o tienen cosas en su corazón, pero completamente se dispersan de esa realidad. Yo acostumbro a decir, puede sonar un poco feo, pero las familias hoy están como si estuvieran tratando con un Tamagotchi. Pues ese término Tamagotchi solo lo entienden Los, Ciertas vie- generaciones. los viejitos. Sí. los viejitos. Modelo 70-80. Nuestra generación. Sí, sí, a mí me contaron esa historia. Sí, claro. Ya te creímos. Pero el concepto de Tamagotchi es: dele de comer, sáquelo a pasear, báñelo y acuéstelo a dormir. Ajá. Pero el ser humano tiene otras necesidades más afectivas, más íntimas. Cuando eso no ocurre, quedamos con un vacío, y ese vacío de alguna manera lo vamos a tener que llenar. Entonces, el vacío de la aceptación, ¿cómo lo llenamos? Haciendo cosas absurdas para que la gente nos aplauda. Total. Sí, yo conozco, por ejemplo, Luis Fernando, una chica, conocí una chica, ya no tengo relación de amistad con ella, que ella llenaba el vacío con una persona que era demasiado, vamos a decir un término que Adrianita dijo que no existía, tóxico, pero ella, para llenar ese vacío, mantenía esa relación, incluso pastores. Bueno, yo también le dije que no, que esa relación no era para ella, y ella insistía, simplemente para llenar un vacío que no pudo llenar con su padre en la época de la infancia, en esas etapas donde se necesita al papá, y ella llenaba vacíos con personas, buscando el favor, buscando la aceptación, buscando el amor que no tuvo con su papá, ¿no? Así es. Y mientras ese personaje, su pareja, le brinde 50 o 100 pesos de cariño, ella va a hacer O sea, buscas lo que sea por ganarse esos 50 y esos 100 pesos de cariño. Y entonces ahí es donde, mientras me esté dando, no me importa lo que a mí me toque que hacer, yo lo voy a hacer, porque es mi fuente de aceptación. Y allí, para responder la pregunta y allí se va consolidando un camino de codependencia. Se niega a sus deseos, se niega a lo que ella quiere en la vida en pos de alguien más, pero ese alguien más en retribución le da 500 de cariño. Sí, así Sí, es. así es, porque en el caso que yo estaba dando el ejemplo, la persona no le daba cariño, le daba malos tratos, hacía cosas que la hería, pero con la reconciliación y lo que tú dices, le daba 1 peso o 2 pesos de cariño, y ya con eso era suficiente para ella decir que la persona le amaba, pero pues era evidente que no había un amor allí genuino y auténtico, y ella se llenaba con eso, ¿no? Fue una relación tóxica, un término que no utiliza la psicología, pero ella pasaron muchos años y estuvo allí como si fuera una cadena, ¿no? Que la tuviera atada a esa relación hasta que pudo zafarse de ella, ¿no? Le costó Sí. mucho, ¿no? Muy doloroso. Dale.
Sí, ahí es importante revisar también eso, como esos factores, como lo estabas mencionando ahorita, en cuanto, digamos, a esas carencias que habían por parte de las figuras parentales, a esa falta de cuidado, de atención, de amor, De afecto. de afecto, sí, Uy, sí. de ser importante. Recordemos que los padres son los que van permitiendo, yo siempre he mencionado esto, nos entregan un niño 0 kilómetros, un bebé 0 kilómetros, es responsabilidad de papá y de mamá empezar a escribir en esa criaturita, en ese bebé. Obviamente las demás familiares también hacen un poco allí, inciden un poco, pero la responsabilidad directa es de papá y mamá. Entonces empiezan a escribir, y de eso de escribir es esto, es por ejemplo la validación de las emociones, hablemos de qué estamos sintiendo, hablemos de qué te pasa, validemos el estar aburrido, validar el estar triste, el tengo miedo, obviamente entendiendo lo que representa cada una de estas emociones y la función adaptativa que cumple en el ser humano. Pero cuando eso no lo tenemos, cuando no hay un lugar, cuando papá y mamá no han ayudado tanto en el niño como en la niña en ese proceso, en esa formación de la identidad, cuando papá no viene a decirle a la niña es que eres mi princesa, es que eres hermosa, eres bella, pues ya aparecerá más adelante un otro que le dirá hermosa y bella y cae. Uy, sí. Es correcto. Claro. Uy, Sí. qué duro. Un Charlie. Tratando de cubrir ese espacio, Exactamente. ¿cierto? Ese vacío, Exacto. buscando una persona externa, creyendo que ese espacio es el mismo que le podría dar su padre. Exactamente. Además, porque ¿qué va creando en ese personaje, tanto para papá como para mamá? Porque igual es importante cuando el papá le dice al varón, al niño, campeón, eres un valiente, tú puedes, vamos a intentarlo nuevamente, ok, no nos salió como esperamos, pero volvámoslo a hacer. Eso también va creando en él, le va reafirmando su autoestima. Cuando esto no tenemos, por el contrario, es totalmente anulación, validación, cuando no se le da ese lugar, pues ya lo hemos dicho aquí, vamos a estar por el mundo buscando y esperando que sean otros que nos den ese lugar, que nos repitan esas palabras como que afiánzame mi autoestima porque es que yo me miro al espejo y no me veo tan bonita como quisiera verme, pero llega este y me lo dice. O el tema de que tú eres capaz, de que puedes, de que eres un valiente, de que listo, eres frágil porque eres un ser humano, algo que toca mucho a los varones y es, pues nada, sí, eres fuerte, eres importante, tú puedes, pero pues también tienes derecho a estar triste, a llorar, a buscar también esa atención y ese cariño. Eso es importante. A ver, yo he visto, no me acuerdo el nombre de la película, creo que se llama bueno, es relacionada con la relación de papá e hijo y la falta del padre en los hogares. No me acuerdo cómo se llama la película, creo que el año pasado fue que la lanzaron, o hace 2 años. Bueno, el tema de la película gira en torno de familias que han sido construidas donde el papá ha faltado o el papá ha estado ausente y el rol pues que ha tenido, bueno, la ausencia de ese rol marcado, ¿no? Y muestran cómo la falta o ausencia de ese papá pues genera en el niño, en la persona, la desconexión incluso con Dios. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando los escucho hablando de esa falta de atención, de palabras que afirmen, que motiven o que incluso hagan sentir importante a esos hijos, desconectan de esa relación padre e hijo y al mismo tiempo es como si estuviéramos desconectando a esa generación de Dios. Uh-huh. Entonces ahí es donde llega como que esa necesidad de buscar aceptación y aprobación en otro lado porque no se encontró en el hogar. Y eso está desconectando e incluso reconocer cuál es nuestro Padre que nunca falla. Y como no tenemos esa identidad alineada con el Padre, estamos buscando todo el tiempo en cualquier lugar eso que nos hace falta, eso que nos ha faltado que se llenara en la infancia. Lo digo porque a veces suena, pues cuando los escucho hablando de que es el diálogo, es el reconocer el otro que existe, el decirle al otro, ¿no?, que tú puedes, que tienes capacidades, como si se quedara solamente en el concepto de la comunicación y la frase y llamémoslo así la logoterapia, ponerlo en algún contexto. Y realmente es ese rol de padre o de padres, también la mamá la incluiría yo ahí, en esa relación de vínculo con el hijo que transmite el vínculo con Dios, sí, que si no se afianza en las etapas de formación de la mente, que es adolescencia, infancia, pues cuando yo soy adulto tengo un vacío. Total. Y ese vacío es vacío de Dios. Sí, al final. Y tienes toda la razón. Se dice que la primera imagen de Dios es el Padre. Si el Padre es castigador,
va a ver a Dios como un Dios de ira, de castigo, pero si el papá terrenal es amoroso, va a ver a Dios como un padre amoroso. Entonces, miren lo importante, y ya ustedes lo han mencionado con los textos, la Shemá, ¿no? Y todos estos textos que nos hablan de cómo debemos inculcarle a nuestros hijos y cómo debe ser el modelo de padre, que aquí tuvimos un programa, ¿no, John Álvaro? Total, sí. Sí, y así debe ser, ¿no? La primera impresión de Dios es el Padre que nos ha dado el Señor en la tierra, y por eso mucha gente rechaza a Dios y le cuesta tener una relación con Dios, y por eso Luis Fernando tiene que hacer esa sanidad como instrumento del Padre aquí en la tierra, para poder que la gente pueda sanar esa herida con el papá, para poderse acercar a Dios, porque hay gente también, pues yo siempre doy ejemplo, es porque mi ejercicio pastoral me lleva a conocer muchos casos, gente que odia al papá terrenal y le cuesta tener una relación con Dios porque el papá fue maltratador, o el papá fue muy rígido. Sí, con la mamá le tocó ver al niño, a la mamá verla golpear, ser golpeada por su papá, que es una cosa terrible. Y entonces, claro, cuando ya crecen y alguien va y les comparte, les es muy difícil, y entonces tienen que hacer un proceso de sanidad para poder acercarse a Dios, porque les cuesta trabajo perdonar a ese padre terrenal que Dios les dio, ¿no, Luis Fernando? Sí, miren la dimensión que esto ya está tomando. Entonces, no solo es la ausencia del padre, de los padres terrenales, sino que ya trascendió a la distorsión que tenemos al Padre celestial. Entonces, el hueco que ya se crea es un hueco infinito. Es un hueco infinito, y más o menos el alma constantemente está clamando: tengo un vacío en mi corazón, tengo un vacío en mi corazón, pero ya no es un vacío pequeño, sino que ya es un vacío bien profundo. Miren, el tema de la codependencia, porque aquí lo estamos relacionando como muy en el tema de la parejita, sí, el novio, la novia que no puede. Pero miren, el tema de la codependencia va en los vínculos laborales, en los vínculos ministeriales, vínculos de amistad, en los vínculos de todo tipo, porque esta persona carente de esas necesidades básicas va a estar buscando aceptación donde sea. Y para plantear uno de los primeros síntomas que tiene un codependiente es: no sabe decir no. Sí, él se niega la posibilidad de responder no. Entonces, por ejemplo, en temas laborales, ¿quién puede venir el fin de semana a trabajar? El codependiente, y no lo llamemos codependiente, sino el necesitado en su corazón, dice: si digo sí, me van a aplaudir y me van a dar aprobación y aceptación. Si digo no, me van a tomar como uno más. Y mi alma está clamando que me aplaudan. Por lo tanto, yo, jefe, hágale, cuente conmigo. Aunque eso implique no descansar, aunque eso implique morir, aún quedarle mal a otros. Entonces, continuemos allí. A nivel eclesial, ¿usted sabe cuántos abusos se han cometido a nivel eclesial por el hecho de no saber decir que no? Y más cuando una figura tan representativa como lo es un líder religioso, pues porque imagínese, uno ve al líder religioso como un embajador de Dios. Sí, la representación. Imagínate. Entonces, ¿cómo le voy yo a decir, entre comillas, a Dios que no voy a hacer lo que me están pidiendo? Y en ese sentido, es una enfermedad tenaz. Es una persona que no sabe, no puede decir que no. Exactamente. Hay algo importante aquí con el tema de la codependencia, y es, bueno, primero vamos a ir como organizándonos. Es un patrón de comportamiento, ¿no? Ya lo decimos, es algo que se aprende
que se aprende y se aprende con H intermedia, y es yo aprender Me es adhiero a eso, sí, se me adhiere. yo lo tomo, ¿ya? Entonces se maneja mucho esa parte. ¿Qué sucede cuando ya la persona es codependiente? Se utiliza como un mecanismo de supervivencia. ¿Por qué? Porque necesita lo que nos mencionabas ahorita, como necesita tanto esa aprobación, esa necesidad, ese reconocimiento en un mundo disfuncional. Y si hablamos de su familia, pues más porque no lo hubo, no lo tuvo. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve para ella en eso. Se convierte en una necesidad, como yo necesito tomar agua, yo necesito respirar, yo necesito comer. Entonces, es impresionante lo que puede llegar a esto, lo que genera en una persona, y como lo mencionabas ahorita, a los niveles en que se da, en todas las áreas, hasta donde podemos llegarlo, porque si hablamos de a nivel laboral, la gente suele decir, tu sentido de pertenencia, ¿dónde está? Mire cómo lo disfrazamos a veces. Sí. Y no colocamos el límite. Lo que mencionabas a nivel eclesiastal, entonces es como, no, usted no puede decir que no, porque entonces el padre le dio esas ovejitas, y usted como no cuida las ovejitas, es que utilizan la palabra, no la sacan de contexto para utilizarle, hacer una doctrina ahí pues de lo que fuere. Y a nivel de familia, pues ni hablar, el tema con las mamás, a veces con estos niños, digo yo, niños grandes que no sueltan, es precisamente por eso. Se va a enojar, pobrecito, mi niño, no puede, en fin, una cantidad pues aparte que son calificativos totalmente despectivos, no logran verlo de una manera diferente, pero va de la mano con eso, porque es un patrón de comportamiento y la persona necesita sobrevivir, entre comillas, es lo que aprendió en esa hostilidad y en esa disfuncionalidad en la que está. Entonces eso es importante para tenerlo en cuenta. Ahora miremos un poquito, digamos, cuáles serían como esos factores de riesgo, como qué sería lo que hay a nivel del exterior, a nivel del entorno, que viene a generarse como un factor de riesgo para un codependiente. No te escuchamos. Aló. Ahora Ya. sí. Como según lo que estoy escuchando, existirían varios factores de riesgo, como tú dices, Adriana. Veo que hay un factor familiar. Ahorita hablaba Luis de un factor individual, ¿cierto? Y también de un factor social, ¿cierto? Entonces, ¿cómo incide en cada de esos factores a esa persona para llegar a una etapa de sanidad? ¿O cómo se llega a esa etapa de sanidad teniendo todos esos factores? Sí, mira que, a ver, es que esperen que yo tengo aquí como el chancuco, permítame. Mire, dice en el Manual de Diagnóstico y Estadísticas de Enfermedades Mentales, bajo el código 301, numeral 9, está estudiado, está documentado el tema de la codependencia. Y dice que a pesar de ser una enfermedad mental, es la enfermedad que más fácil se puede salir de ella. Y lo primero es reconocer que efectivamente sí estoy jugando un papel que no me corresponde. Pero miren lo interesante. Hablábamos que esto es una enfermedad y que esto es adicción al adicto. Una cosa es ver a un drogadicto que al cabo de 2 años se va deteriorando físicamente al punto que llega a buscar ayuda. Pero el tema del codependiente es tan disfrazado y la gente cree que está haciendo bien, que es muy difícil reconocer que se está jugando el papel de codependiente. Entonces, como para darle una primera respuesta es, ¿cómo salir de allí? Lo primero es reconocer. Reconocer que se está jugando un papel que no le corresponde. ¿Y cómo poder identificar ese papel que no me corresponde? Pues uno es, oiga, reconozca que usted no es Dios. Reconozca, usted no es Dios, o sea, usted no puede suplirle todas las necesidades a su jefe. Usted no puede suplirle todas las necesidades a sus hijos. Usted no puede solucionarle la vida a su esposo. Usted no puede solucionarle la vida a sus vecinos. Eso, como lo veíamos al principio,
Codependencia es la vida de alguien más. Cuando uno reconoce que tiene esos limitantes de no ser omnipresente, no ser omnipotente y no ser omnisciente, cuando uno reconoce eso, digamos que es el primer factor. Pero el codependiente se niega y a todo el mundo le dice que sí, volvemos a lo mismo. Se imposibilita de decir que no y a todo el mundo le dice que sí. Y ya cierro con esta idea. Mire, yo tuve un amigo que pues tenía este problemita de la codependencia y él no sabía decir que no. Entonces, si usted lo invitaba a un entierro a las 2 de la tarde en el Metropolitano del Norte, Allá estaba. ahí, él decía, hágale que ahí le llego. Y si lo invitabas no a las 2, sino a las 2:30 a otro entierro en el Metropolitano del Sur, él te decía, hágale que yo le llego. Imagínate. Pero quedaba muy bien con los dos diciéndole, hágale que yo llego. Y siempre, y por no tener esos límites, siempre llegaba tarde a todo lado. Pero Luis, yo pues, analizo esta parte y podría existir que no tiene una capacidad de madurez, ¿no? Ajá. Total. O sea, no tiene una capacidad, no tiene tampoco como un carácter definido para poder determinar y tomar decisiones y decidir. Claro. ¿Sí? Pero Entonces, es que mira, a mí me parece mira, que también puede existir un problema de maduración que, como decía John Jairo, también viene desde la formación, Sí. que no se han creado esos caracteres bien fortalecidos. Exacto. claro, es que mira, volvemos a lo mismo. Yo creo que los últimos programas en los que yo he estado, siempre llegamos a la conclusión, y es el papel que deben de jugar los padres. Los roles. El papel que debe de jugar los padres es, el padre es mentor, el padre hace seguimiento, el padre ayuda a madurar, lo lleva a esforzarse, lo lleva a tomar decisión, lo lleva a tener identidad, lo lleva a una cantidad de cosas. La persona no madura, la persona no madura. Y entonces, si no madura en la calle, lo ponen a madurar, pero lo ponen a madurar de una manera distorsionada. Y bueno, es que este tema es asustador, es aterrador. Y que quede la constancia que les está hablando en estos momentos un codependiente que tuvo PhD en codependencia. Mira que estaba reflexionando sobre cuando hablamos de esa importancia de padres, de la transmisión generacional de estas cosas. Ahí es donde uno encuentra el verdadero significado de lo que en la palabra se entiende como maldición generacional. Sí. Pero ese Sí. es el español que lo menciona así. El español le dio por ponerle a eso maldición y nosotros entendemos maldición, maldito, como algo que fue destinado para ser así. Y yo ahora ya más entiendo que el Padre nos habla es, cuídate de que no transmitas a tus hijos Súper. cadenas de pecado, de dolor, reflexiona sobre ello, páralo, porque tú tienes la posibilidad de pararlo, yo te doy la potestad, pero si te niegas a hacerlo, eso sí va a seguir andando hasta la cuarta generación. Es decir que pareciese que el Eterno dice, yo soporto que eso se transmita hasta la cuarta generación, pero ¿qué dice cuando las cosas son para bien? Que miles y miles de generaciones serán benditas, o sea que es más el impacto que se tiene cuando rompemos la codependencia y salimos de esa cadena de transmisión de dolor. Es más impactante eso a nivel generacional hacia el futuro que ni la misma codependencia. Es decir, el Eterno ya dijo que hasta la cuarta, o sea que alguien en la cuarta generación va a despertar. Sí. Pero qué bueno es que nosotros, si ya sabemos que somos codependientes, despertemos y seamos parte de esa promesa de que se va a romper, ¿no? Yo lo digo porque tuve la oportunidad, qué pena, voy a dar un mensajito ahí como un testimonio, ¿no? Una estudiante que hablaba conmigo y se sentó a contarme pues todo lo que ha vivido, la mamá que era adicta, el hermano, porque mataron a la mamá en una condición así pues de su adicción, el hermano mató al agresor de la mamá o al que mató a la mamá y terminó en la cárcel. Mejor dicho, una historia de tragedia, combinaciones de dependencia, de drogadicción, de codependencia, muchas cosas. Y esta chica pues está haciendo como la diferencia, está estudiando, ve con la vida de una manera distinta, no ha entrado en la drogadicción. Correcto. Y pues me decía ella que ya no entendía cómo el hermano había repetido el mismo patrón de la mamá y que en cierta manera lo juzgaba. Y yo me acuerdo que cuando me acerqué a ella le dije, pero siéntate a pensar esto, tú estás haciendo la diferencia para levantar el honor de esa familia.
Y si eso el Padre te lo permitió a ti, siéntete privilegiada y ayuda a los que están a tu alrededor para que no caigan en lo mismo. Y la veía yo con esa actitud, ¿no? Entonces me parece a mí que eso que estamos tratando hoy, el ser consciente y empezar a actuar para no seguir transmitiendo esas relaciones de codependencia es clave, porque a veces juzgamos mucho al adicto, pero no nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos perpetuando esas cadenas de drogadicción en todos los de dependencia, de codependencia. No, y de dependencia a cosas, porque el codependiente vuelve a alguien también adicto si su comportamiento lo lleva a hacerlo, ¿no? Así es. Bueno, entonces, como ir resumiendo, ¿cómo se logra salir? Es reconocer el patrón. Es importante que la persona entre en un análisis, bueno, realmente, ¿qué papel estoy jugando yo que estoy haciendo aquí? Se puede dar porque la persona tiene un sobrecuidado con el otro, que es lo que suele pasar mucho entre padres e hijos, la sobreprotección que llamamos. Claro. Ajá, exacto. El sacrificio excesivo, que hay gente que lo toma como, es que soy tan buena, pero tan buena, exacto, se confunde, soy tan buena, no, y la persona está que ya no da más, pero nada, lo que sea, donde sea, párate en las pestañas, listo, yo lo hago sin importar incluso lo que puede pasar con ella misma. El tema del control, que es un tema bastante complejo, y aquí lo digo, están ambos géneros, pero nosotras las mujeres tenemos un problema serio con eso del control, porque siempre queremos controlar todo, sí. Exacto, queremos tener un dominio pues absoluto como de todo lo que se mueve a nuestro alrededor, y eso nos puede llevar a ser codependientes. Cosa tan rara, ¿no? El miedo al rechazo, lo que mencionábamos, antes de que a mí me rechacen, porque ya sabemos que es un rechazo, ya se ha experimentado, yo no quiero volver a sentir ese dolor, pues yo digo sí a todo antes de que a mí me vayan yo no agrade al otro, entonces mejor digo que sí, ¿vale? Y eso va de la mano con la necesidad de aprobación. Entonces ahí es importante, cuando reconocemos y tenemos eso muy claro, eso nos ayuda a definir, bueno, realmente yo tengo y créanme que se puede. Aquí hago un paréntesis porque esto lo suelo utilizar con mis pacientes, porque todos sabemos lo que nos pasa. Lo que pasa es que nos cuesta aceptarlo, y sobre todo eso, o sea, ¿qué de pronto hacemos nosotros? Hoy veía un video muy particular, nosotros los terapeutas, los psicólogos, hoy veía un video muy particular, y habían dos personas, no, dos mujeres, entonces una era la terapeuta y el otro era pues la paciente. Entonces la paciente se le cayó un zapato, estaba como ahí, como cerca como del río pues, y la terapeuta le pasó un palito y para que ella lo sacara, entonces ella tenía que buscar como la forma de coger su zapato. No, se le fue más allá. ¿Qué hizo la terapeuta? Se levantó, se metió al río, pero no fue por el zapato de ella, le volvió a coger el palito y se lo volvió a pasar. Usted tiene que hacerlo, porque es que nosotros no le resolvemos la vida absolutamente a nadie, brindamos estrategias y herramientas, pero cada cual. Ahí donde yo digo, nosotros sabemos lo que nos pasa, que nos cuesta es materializarlo, ponerlo en palabras, sacarlo de nosotros, póngalo sobre la mesa, como les digo yo, venga, pongámoslo aquí sobre la mesa. Si tenemos que escribirlo, lo escribimos, y tenemos que hacerlo con plastilina, lo hacemos con plastilina, pero exterioriza eso que está pasando contigo para que realmente ya lo puedas mirar como de cara a cara a un espejo y aceptar frente a lo que está pasando, pero todos sabemos. Entonces, de que se puede, como lo mencionabas ahorita, Luis Fernando, dentro del manual que estaba, que me quedé pensando cuál manual es, y que es posible salir, por supuesto, como en todo. El tema es cómo me salgo de mi caparazón y lo hago. Y una forma de hacerlo también es como con preguntas, es preguntándome realmente qué me gusta, qué necesito, qué deseo para mi vida, ¿vale? ¿Qué estoy dejando de ser o de hacer por el otro? Esa es una gran pregunta. ¿Yo qué estoy dejando de ser? Porque nos perdemos, Adri, mira, ¿no? que me parece importante esas preguntas, porque y yo sumaría una siguiente pregunta. Lo que yo voy a hacer por el otro, mejor dicho, el otro puede hacer aquello que yo voy a hacer por él. Claro. Exactamente. Si lo puede hacer y yo lo hago, soy un codependiente. Total. Sí, y permítame, y quiero que me ayuden con este ejercicio. Mire, una de las características del codependiente es que juega
a ser Dios. Él puede resolverle, él cree que puede resolverle la vida a todo el mundo. Entonces, pensemos como unos ejemplos muy prácticos, porque quizás hay gente que, pues porque es muy difícil reconocer una enfermedad, es ¿por qué no le ayudamos como a los cibernautas, como decir, mire, esto es un comportamiento, es un patrón o es un ejemplo palpable de ser codependiente? Entonces, por ejemplo, yo planteo quizás el primero y es, déjeme el video. Tú has No, dicho pero por uno ejemplo, del que vas a viajar al aeropuerto y sí, sales a decir, el yo ejemplo, lo llevo a las 5 de la mañana. Sí, ese es un ejemplo. El que se compromete en todo, ¿no? Que no sabe, Sí, que no sabe eso. poner los límites. Ajá. Claro. Entonces, el primer ejemplo puede ser en la empresa. Entonces, el jefe, digamos, el jefe superior de mi jefe le pidió un informe. Mi jefe, por X o por Y razón, porque postergó, porque no organizó bien el tiempo, no lo hizo. Entonces, sabe que tiene a su secretaria, que él sabe que si le dice, ella de una le va a decir que sí. Y a la secretaria le toca que estar hasta las 12, hasta la 1 y hasta las 2 de la mañana haciéndole el trabajo que lo debía haber hecho su jefe, pero por esa incapacidad no puede decir, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Pues porque eso iría en contra de sus principios de ser valorada y de ser aceptada. Ujú. Ese es un primer ejemplo. El segundo ejemplo, si me lo permiten, el segundo ejemplo es el muchacho de 15 años, lo captura, la policía lo captura y lo ingresa pues a un centro. El niño de 15 años que sabe que cometió un error, que sabe que tiene un problema pero no lo ha querido enfrentar, llama a la mamá. Mamá, mira, esta noche me va a tocar pasar la noche aquí guardado. ¿Será que me puedes traer cobija, ropa limpia y una coquita de comida? La mamá codependiente no deja que su hijo asuma las consecuencias de sus actos y sale a correr para allá. Es más, esa codependiente, como juega a ser Dios, hasta se endeuda Sí. con una vecina para llevarle 100,000 pesitos para el niño para que tenga cómo comer alguito de noche. Ujú. En ese orden de ideas, la mamá le está haciendo un daño muy grande a ese hijo. ¿Por qué? Porque está jugando a ser Dios en la vida de su hijo. Total. Pero el Y- problema es cuando se le crece el Dios, se le crece el problema. Claro. Exacto. Y Claro. recuerdo que la semana pasada veíamos un ejemplo muy importante que sigue sucediendo y también es con el tema de los adictos y es hombres de 40, 50 que tienen problemas serios de cualquier tipo de adicción, cualquiera, ludopatía, tema de cualquier tipo de droga, de sustancia. Y es eso, es que la mamá sigue pagándole las deudas porque se han endeudado. Y contemplando lo que hace. Exacto, o porque llega a la casa y tengo hambre, y entonces ¿cómo le voy a negar un plato de comida a mi hijo? ¿Cómo se lo voy a negar? ¿Cómo lo voy a dejar en la calle? ¿Cómo va a dejar en la calle mi hijito? Qué pecado, mire que va a caer un aguacero, se va a mojar, se enferma mi niño. O sea, son casos que todavía uno ve, que Yo todavía se maneja. conozco un caso muy cercano y pues están los papás en el camino del eterno y tiene un hijo que le gusta pues meter o tener marihuana pues. Hasta el caso llega que tiene una mata en la parte de arriba De la sembrada, casa, ¿sí? en la terraza, Y ay, los tan papás Alcahuetería. y los papás permiten eso. El caso es que llega a decir es de que pues que todo está en Dios y que le oran a Dios. Y yo soy de los que digo que para mí existen dos palabras: madurar y ser responsables. Y cuando uno tiene un grado de maduración y cuando uno es responsable, por ejemplo, uno como padre, uno tiene que darle un stop.
Total. a las cosas. Claro. ¿Sí? Que es que los padres son muy rígidos, entonces el ser rígido no llega al contacto, el tiempo, la expresión, las emociones con los hijos. Yo no creo eso. Yo creo que en una familia se necesita disciplina. Aquí nada más. Y esa cultura de disciplina lo que también hace es... Si vamos a la palabra del Eterno nos dice en Levítico que si su hijo es contumaz, si es borrachín, si es mujeriego, si es comelón, hay que llevarlo al juzgado y que lo juzguen. Ajá. Es su hijo, Sí. pero tenía que llevarlo, Sí. ¿cierto? Total. Y lo juzgaban. Y la juzgada no era que camine y papito le hacemos esto, no, era muerte rotunda, Sí. ¿sí? Porque existe un mandato que dice honrar a padre y madre. Entonces, cuando las personas no son conscientes de su responsabilidad, de no tener un grado de madurez, lo que está haciendo es afectando a una familia y una sociedad, ¿sí? Y esto viene a qué? A que de pronto se puede haber formado miedos y temores, y ese temor de tomar decisiones drásticas, de pronto los padres los confunden. Claro. Mira, John, perdón, pero eso ya nos da pie para otro programa. Pero ¿sabes por qué los padres no corrigen? Por culpa, Total. Se sienten- porque sienten que deben algo, Sí. sienten que algo quedó mal hecho en la fórmula, se sienten con esa responsabilidad y por eso el niño se comporta de esa manera. Entonces, y volvemos a lo mismo, mientras los padres no cuadren, no organicen las cosas en su vida, en su corazón, cuadren las cosas con sus hijos, hasta que la deuda, como lo decía Adriana ahora, quede 0 kilómetros, mientras eso no ocurra, no le vamos a poder exigir a los hijos, porque siempre hay esa deuda. Y me acordaba de otro casito, Adriana, y es, mira, yo conocí una persona en un centro de rehabilitación para drogadictos, trabajé con él, la mamá y el papá tenían muy buena pensión. Y el papá y la mamá se negaron casi que a recorrer el mundo, a pasear, a disfrutar su pensión, a estar en otros continentes, a conocer, porque no salían del país, porque qué iba a pasar si ellos estaban por fuera del país y al niño, ¿Qué le que pasaba, para el Lida? caso particular tenía como 57 años, Ajá. El bebé. le pasaba algo y ellos estaban por fuera del país. Entonces, eso es ser adicto al adicto. La vida gira en torno a esa persona y se les pasa la vida y se van a morir pensando en él. Y eso es jugar a ser Dios. Tremendo, porque uno dice, ¿qué pasa cuando ya falten realmente esas personas? Claro, Que están- es que le están haciendo un daño gravísimo. Claro, porque ya cuando un ejemplo tenga 50, 60, 70 años esa persona, dígame ya qué va a hacer. Siempre podemos empezar, siempre, gracias al Eterno, cada mañana tiene Hola, más sus pendiente. nuevas misericordias y siempre podemos empezar, pero no va a ser igual, no va a ser una vida igual a la que tú pudiste haber hecho con unas edades diferentes. Adri. Uno piensa mucho en eso. Mira que decimos el codependiente juega a ser Dios. Sí. Y la salida a esto es, deje que Dios sea Dios en la vida de las personas. Correcto. ¿Qué quiere decir esto? Mire, a los hijos hay que instruirlos, no para que dependan de nosotros, que dependan, porque nosotros somos mortales. Nosotros tenemos fecha de caducidad en 70, 80, 90 años. Pero hay un eterno que es el que sí va a poder responder por el presente y por el futuro. Y es empezar a que Dios empiece a jugar el papel que Él tiene que jugar como Dios en la vida de la gente. Y ese es reconocer que yo soy un mortal y que... Y la otra pregunta, Adri, es ¿cuántos años llevo detrás de mi hijo? No, que 60. ¿Qué has logrado? Nada. O sea que por allí no es. Total. Exacto. Y ahorita tú decías algo, John Álvaro, y el tema de rígidos, bueno, es algo que también es importante para revisarlo. Y creo que aquí lo miramos en pautas de crianza en algún momento.
es que es muy diferente la disciplina al maltrato. Claro. Pero ahora totalmente. nos hemos ido a los extremos y es que supuestamente no se puede maltratar porque los hijos... No, ya la ley los apoya. sí, y todo. no, pero no es así, o sea, la verdad no es así. Lo que pasa es que tenemos que leer, bueno, y aquí tenemos un abogado, ¿no? Igual hay que leer muy bien. Lo que pasa es que a veces no leemos la letra menuda, pero tampoco es así tan claramente. El tema es que hasta dónde estamos pasando realmente de manejar una disciplina, de manejar realmente educar a los hijos, porque aquí hablamos de que era la palabra educar, a un maltrato, que desafortunadamente se ha visto, y cuando hablamos de maltrato, incluso el tema de hoy, perdón, el título, el tema de hoy, nos menciona una palabra que a mucha gente no le gusta. Y lo digo personalmente porque hasta bienestar un día me metieron en los juzgados. ¿Usted por qué dice que soy una mamá negligente? Entonces, venga mamita, venga, yo le explico por qué le estoy diciendo que usted es negligente. Es una palabra que a veces las personas, como que eso suena feo, usted está diciendo que yo no estoy haciendo nada y que yo soy lo peor. Negligencia es que yo pudiendo hacer las cosas no las hago, que debo hacerlas y no las hago. Y una de esas formas es, por ejemplo, yo soy negligente cuando tengo un abandono emocional con mis hijos, cuando manejo un abandono físico, cuando yo soy responsable de lo que a mí me corresponde, tengo un rol como papá, como mamá y no lo cumplo. Eso es ser negligente. Cuando no corrige. Cuando no corrijo, Es que exactamente. es que ahí está el meollo. Exactamente, ahí soy negligente. Es que yo veo una cosa y ahorita John Jero lo tocaba, es cuál es mi formación, cuál es mi tipo de formación en mi hogar y cuál es mi calidad de formación. Ya sabemos aquí que la mejor calidad de formación es enseñarle a nuestros hijos un amor propio hacia el Creador. Total. No un amor heredado por nosotros y obligado hacia nuestros hijos, no. Que esa emuná, o sea, que esa fe sea propia de ellos, creyéndole al Creador. No creer en Dios, sino creyéndole al Creador. Lo que realmente el Creador quiere para un pueblo, para una nación, para un individuo. Cuando yo estructuro mi familia, porque como decía ahorita Álvaro, el Shemá, que está en Devarim, Deuteronomio 4, ¿sí? Dice que tenemos nosotros una función como padres de familia, sobre todo los varones, es formar a nuestros hijos y hablarles del Creador cuando estemos caminando con ellos, cuando estemos en nuestro hogar, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos, siempre hablando de quién, del Eterno. Pero no solamente hablarle del Eterno, sino dándole ejemplo como padres de familia a nuestros hijos. Es que esa es la importancia. Nosotros, ¿cómo estamos construyendo una familia? ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué estamos edificando? Pero si nosotros estamos alejados del Creador, no entendemos la palabra del Creador, ni queremos entenderla, pues mucho menos vamos a poder aplicarla, porque cuando lo aplicamos le estamos dando ejemplo a alguien. Entonces, lo que yo veo aquí es que esto se convierte en un patrón generacional, ¿cierto? Desde unos miedos que también están desde mucho tiempo atrás, ¿cierto? Pero no buscar realmente el Eterno y hacer realmente un caso obediente al Eterno de cómo se debe formar un hogar. Mira que yo escuchaba ahorita a Luis diciendo que muchas veces cometemos errores por sentir culpa. Sí. Cuando ni siquiera reconocemos que lo que nos está moviendo es la culpa, nuestras decisiones van a estar mal orientadas para formar a otros o hasta para tomar decisiones o para lo que realmente nos conviene en nuestra vida. Entonces un codependiente puede estar tan lleno de culpa por traumas del pasado que como no es consciente de ellos, su comportamiento está respondiendo a esa necesidad de ser resarcido. ¿Cómo es que se dice? De resarcir. No, el tema es ser redimido. Estoy buscando la redención a través de los actos que estoy haciendo con otro. Pero no se está dando cuenta que no es de esa forma. La redención viene del Creador. Del Eterno. Él está buscando una aprobación para sentir el vacío que le dejó, sentirse culpable de algo que pasó atrás. Entonces, a veces no somos conscientes de eso y eso nos lleva a ser codependientes. Nos lleva a actuar conforme a un estado de culpa. Y por eso fue que Yeshua dijo que Él vino a sanarnos del pecado, para que reconociéramos nuestras faltas, liberarnos de la culpa para caminar de una manera diferente. Y ese caminar de una manera diferente se ve, como dice John Álvaro acá, a través de nuestro testimonio que no solamente va a ser para paz y tranquilidad de nosotros, sino para las generaciones que están creciendo, que nos ven, cómo crecemos y qué hacemos y cómo actuamos. Ahora, yo sí he escuchado también, y no sé, aquí Luis me corregirá, que infortunadamente podríamos decir que el ser humano en su naturaleza siempre va a cometer un error y siempre va a dejar una herida en otros, en este caso en los hijos. Y yo le hago la pregunta a Luis, que tiene pues más dominio del tema, es, sabiendo que eso es así, ¿cuál debería ser nuestra práctica como adultos responsables
frente a esas situaciones. Es decir, siempre vamos a dejar una huella en la descendencia que viene, por alguna razón, porque nuestro pecado se va a manifestar a través de eso. ¿Cómo luchamos con eso? O sea, ¿cuál debería ser nuestra práctica, pensémoslo, diaria, que nos llevaría a evitar las consecuencias de ese comportamiento por naturaleza, si lo podemos llamar así? Sí, pues es básico uno. Pues que siempre llegamos a la misma conclusión. Y es, número uno, que Dios sea el centro. Sí. Total. Y número dos es hacer lo que Él nos dice. Entonces, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? 70 veces 7. ¿Cuántas veces tengo que pedir perdón? Las que sean suficientes. Es mantener todos los días. Mire, o sea, nosotros fallamos, yo creo que una vez cada 10 minutos. Con otros, con algún comentario, con algún chiste, con alguna llegada tarde, con algún incumplimiento de algún compromiso, pero se trata de tengamos nuestra caja lo más vacía posible. Pidamos perdón si nos equivocamos, es mantener bien, o sea, no estamos exentos de errar con otros, de dañar, pero no dejemos que lo acumulemos, no dejemos acumular tantas cosas, que eso fue lo que nos trajo a este lugar, el dejar acumular. Limpiar la casa a tiempo. Total. Todos los días. Total. La casa hay que limpiarla todos los días. Y el antejardín hay que barrerlo todos los días. Nada que hacer. Ahí yo acoto algo, y es, cuando hablamos aquí, por ejemplo, de gestionar emociones, de validar las emociones con los hijos, lo digo en ese orden de padres e hijos, es incluso eso. Sí, verdad, fallamos mucho. Entonces poder, por ejemplo, cuando yo hago terapia de pareja, le digo a las parejas, miren, siquiera una vez a la semana, desconéctense de todo, ustedes dos solitos, y vayan a hablar. Hablen en primera persona y díganse, me pareció, sí, creo, sentí, y pídanse perdón. Todos los días hablen, sí, nunca se acuesten enojados, pero al menos un día a la semana apártense para ustedes y para poder hablar de esas cosas. Lo mismo con los hijos. Pues cuando ya tienen hijos, ¿qué les digo? Ok, háganlo ahora. Ustedes aparte como pareja, pero también háganlo con sus hijos. ¿Cómo te fue, hijo? ¿Cómo está? No validemos el bien o el mal, esos no son emociones que realmente podamos identificar y decir cómo me siento, frustrado, triste, aburrido, decepcionado, ignorado, lo que fuere. Ok, ¿por qué? ¿Qué pasó? Contame, ¿dónde? En el colegio, en la casa, aquí ya. Y ser claros y decir, sí, tenés toda la razón, hijo, fallé en esto. Te dije tal palabra, mi actitud fue de esta manera, fui reactivo, bueno, para justificaciones muchas, pero poder decirla, poder sacar y decir realmente, eso es muy importante. Y aquí lo mencionábamos en un programa que no nos cansamos de decirlo, la comunicación, eso tiene que ver con la comunicación efectiva, afectiva, asertiva, y es eso, es poder sentarme con el otro, que cuando yo hablo con el otro lo estoy validando, le estoy dando un lugar importante, y es sobre todo eso. Las veces que sean necesarias pedir perdón, yo pido perdón. Así yo le enseño a mis hijos, así sano mis culpas, así le enseño a que sane sus culpas, a que no siga cargando. No te lleves eso, lo de casa no te lo lleves a colegio, el colegio no te lo traigas a casa, hablemoslo, resolvámoslo, eso se llama también resolución de conflictos. Realmente utilicemos las habilidades que el Padre nos ha dado, y una de esas es la comunicación. Entonces eso es importante. Cibernautas, conversemos, tengamos esos espacios. Los que son pareja, mire, nunca se olviden, porque los hijos se van, vuelvan a ser como novios, te reconquístense, coquetecen, eso es muy importante, pero también hablarse de eso. Perdóname, te dije esto y te pido perdón. El perdón y el agradecimiento es fundamental. Todos los días decirle, así te traiga el café, ya lo cogimos como, pues es que lo hace porque es mi esposo. No, gracias, de verdad, es un acto muy lindo. Y lo mismo con los hijos. Es importante con los hijos sentarse, venga, hijo, perdóname, fallé en esto, te miré de tal manera, hijo, actué de tal otra, se me olvidó por completo. Eso es muy importante, porque en ese orden de ideas, exacto, porque en ese orden de ideas le estamos enseñando a ellos, y también traerlos a ellos. Ok, estás enojado, ¿qué te pasó, hijo? Cuéntame por qué estás enojado, ¿qué te pasó? Ok, y llevarlo a eso. Vale, está la emoción, pero recuerden que debemos gestionarla, no nos podemos quedar así. Así evitamos eso. Cargarnos, así estamos vaciando nuestra casa, como dicen en el refugio, rendimos cuentas, y la fiesta en paz. Y la fiesta en paz, porque es importante hacerlo. Eso nos permite no solamente tener contentamiento, sino estar todo el tiempo agradecidos con el Eterno por eso. Adrianita, y mira, la mejor enseñanza de perdón es la de Yeshua.
porque Él viene a morir por nuestros pecados, siendo libre de pecado, y Él carga por nuestras culpas. Y a nosotros, ¿cómo nos cuesta perdonar? Creo que Efesios capítulo 4 dice: perdonen a los demás, así como el Padre los ha perdonado a ustedes. Y nosotros, Efesios 4, 20 y algo, no soy preciso en la cita en este momento, pero nos cuesta mucho el perdón. Y una manera de liberar es perdonar, porque a veces esperamos que se llene el tarro, y cuando se llena el tarro termina siendo, termina explotando. Y allí entonces somos reactivos, y lo que quiere el Señor es que nosotros seamos perdonadores. Ese texto que mencionaba Luis Fernando de debemos perdonar hasta 70 veces 7, teológicamente la interpretación es siempre. O sea, no hay un número, no hay, porque no falta el que una vez, 2 veces, ¿cierto? 70 veces 7 y empieza a multiplicar. Pero aquí significa siempre, porque siempre que nosotros necesitemos el perdón, y ya lo hemos hablado, no es licencia, no es licencia para pecar. No quiere decir que tenemos que estar pecando y que el Padre, entonces claro, Él nos perdona, pero no tenemos por qué estar pecando. Entonces significa que tenemos esas misericordias que tú estabas hablando diariamente, que incluyen el perdón. Y cuando Él nos da el perdón es algo integral de Yeshua. Es el perdón de los pecados, me empiezo a perdonar yo mismo, empiezo a perdonar a mis semejantes, y a la misma tierra, a la creación. Entonces es un perdón integral, ¿no? Cuerpo, mente y alma. Empiezo a sentir otras cosas que no tenía antes, y empiezo pues a reafirmar mi identidad, que es algo que hemos hablado y que John Álvaro y John Jairo hablaron durante todo este año y en estos programas. Empiezo a reafirmar quién soy yo en Cristo Jesús, y a darme esa importancia y ese valor que el Señor vino a darme a mí, ¿no? Cuando vino a morir para darme esa salvación y esa vida eterna. Así es, chicos. Bueno, vamos a ir como cerrando, aparte que también les tenemos noticias, ¿no? Aquí me miran mis compañeros. Siempre, yo ya recordé el del año pasado. Sí. Pero no. Pero bueno, bendito el Padre. Entonces vamos a ir cerrando este tema. No sé, Luis, si de pronto tú, sí, o sea, como haya grosso modo el resumen de qué es codependencia, los factores y lo más importante, que hay esperanza. Sí. Pero más que el resumen, Adri, yo quisiera como hacer un llamado a las personas. Claro. Número 1 es, yo soy perdón, entre comillas, yo soy del ministerio de la sospecha. Si usted tiene una sospecha de que puede estar sufriendo de codependencia, solo por sospecha, busque ayuda. Hay ayuda profesional que le puede ayudar a, valga la redundancia, a identificar esos patrones que hoy le están haciendo daño. Número 2, si usted ya está cansado con algo, con una situación en su casa, con una situación en el trabajo, con una situación en su pareja, y usted dice, llevo muchos años en esto y estoy cansado, la pregunta es, ¿por qué no puedes salir de allí? ¿Qué es lo que hay en tu corazón que no te deja tomar la decisión? Y eso puede ser un síntoma de codependencia. Algo te está ligando, pero no es precisamente amor. Es algo mucho más fuerte que te está ligando a esa relación dañina, y puede ser también un llamado de alerta a este tema de la codependencia. Si solo lleva 5 años, no permita que los próximos 50 años usted viva eso sin buscar ayuda, Hay síntomas, la vida está gritando auxilio. Si usted se siente en esos momentos, busque ayuda. Hay ayuda profesional que le puede ayudar a identificar estos patrones destructivos, porque también es una enfermedad y es una adicción al adicto. Así es. Muchísimas gracias por eso. Bueno, entonces recuerden, la codependencia es un patrón de comportamiento, pero que tiene salida. Absolutamente todo tenemos una salida en el eterno. Hay unos factores, es multicausal, porque los factores se dan no solamente de la familia, sino también individuales y en general del entorno sociales, lo que mencionábamos, pero hay una forma de sanarlo,
Y lo importante aquí es identificarlo, ya lo dijo Luis Fernando, si te cuesta el tema de en serio será esto, pues nada, preguntemos. Preguntando llegamos y aprendemos. Entonces, sí, claro, que cada uno identifique. Exacto, todas las eso es situaciones. supremamente importante, porque aquí cuál es la idea, es que empieces a reconocer tu identidad. Recuerden que la codependencia hace que te mimetices con el otro, te pierdes en el otro, se desdibuja realmente quién eres. Entonces la idea es que tú encuentres tu identidad en el Padre, porque somos de Él y para Él. Entonces cuando logramos encontrar esa identidad, ya, créanme que eres completamente sano. Bueno, cibernautas, La noticia. llegamos al final del programa y no solamente de hoy, sino que vamos a cerrar este ciclo. Es decir, ya retornaríamos con la ayuda del Eterno el siguiente año, el próximo año. Estamos en deuda de qué día, porque no sabemos si continuamos miércoles o vamos a lanzarnos a otro día. Ya les estaremos pendientes de la promo, porque estaremos obviamente ya generando. Luis Fernando no tiene problema, esto. ¿no? Porque en moto no hay pico y placa. Él puede venir No, cualquier día. firme. Firme, ya lo sigue. Eso es. Así Gracias, es. gracias Luis, la verdad que A sabemos los- que sí, sí, gracias seguro. por eso. Pero nada, de verdad, cibernautas, hoy queremos decirle a ustedes gracias. Gracias porque este año ha sido un año increíble, de muchísimo aprendizaje, de tocarnos, de crecer, no solamente porque nosotros nos sentamos a preparar un material, a dedicarnos a ver realmente cómo le damos al otro, sino a nivel de nosotros desde lo espiritual y lo personal, porque cada vez que traemos un tema nos toca desde lo personal y el Padre nos lleva a eso, a que tienes que seguir en tu proceso, no eres producto terminado, aún estás allí en mis manos. Está en proceso de Sanándote. fabricación. Asiamente, sigo metiendo en la rueca cada vez que quiero, entonces amén por eso. De verdad, cibernautas, gracias por esa fidelidad, por ese compromiso, por ese apoyo, por estar con nosotros cada miércoles 6 de la tarde. Gracias por recibirnos ahí en sus hogares, por permitir que sea el Eterno el que haga la obra en cada uno de ustedes, por abrirnos un poquito de sus corazones. De verdad, muchas gracias. Este año fue de invitados, ¿no, chicos? ¡Wow! Bastante invitados tuvimos, muy agradecidos también por eso. Muy porque enriquecedor todo. Total, unos invitados de lujo, de verdad. Hoy cerramos con uno de ellos, Luis Fernando, que ya es de la casa, ya hace Gracias. hace parte de la emisora, hace Creo parte que de puede la estar estación, contrato, creo. hace parte de la estación del cielo. De verdad, gracias por eso, porque también nos ayudas mucho y nos enseñas mucho a crecer. Entonces, chicos, bueno, vamos a despedir cada uno. Recuerden que aquí no nos vamos sin dejar esa perla y pues nada, ¿qué hay para decir, chicos? No, pues que hoy aprendimos de que la codependencia es una enfermedad mental, Ujú. pero lo bueno es que tiene solución, Amén. tiene recuperación, ¿sí? Y que también depende de parte de nosotros, de poder aceptar y después de reconocer que tenemos un problema. Pero lo más bonito de todo esto es que el Creador nos da esa oportunidad de poder reconocer y rectificar. Amén. El Creador nos da esa oportunidad de rectificar, por eso estamos aquí, Amén. para rectificar lo que está malo y convertirlo, sino convertirlo en luz. Amén. Amén. Y la perla, que no puede faltar finalizando año. Dice en 1 Corintios 13, del 4 a 5, dice el Creador: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Y yo Amén. creería Sí, amén. ¿Qué que, más? que uno de los factores principales es, como decían ahorita los expertos de la materia, es tener esa capacidad de reconocer. Y si no la tenemos, pedirle al Eterno que por favor nos la dé. Total. Muchas gracias. Ah, John. amén. Bueno, voy a leer un pasaje y después hago como el comentario al mismo. Dice: y todos vístanse. Estaba hablando de 1 de Pedro 5:5. Dice en la mitad del 5: y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con Amén. honor. Amén. Pongan
todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. La codependencia es no rendirnos ante el poder del Padre, es creer que todo el tiempo tenemos que controlar incluso personas. Entonces, esta palabra nos manda a que reconozcamos que el poder de Dios es más grande y que hay cosas que a veces nos angustian, que pueden estar haciendo Así otras es. personas, o que no hagan o que dejen de hacer, pero si eso no está bajo tu mano o bajo tu control, suéltalo y vas a vivir una vida más liviana. Y si aún así tienes preocupaciones, por eso que no tienes control, tienes que soltarle eso a Dios. No hay No otro. hay otra. Amén, así es. Entonces, agradecido con mi equipo, con Luis Fernando, que también hace parte de este equipo, a pesar de que hoy no está acá, y con todos los que nos han escuchado durante este año. Agradecido con el Padre por haberme bendecido siendo parte de este lugar. Amén. Me gustaría y anhelo que pueda seguir haciendo parte de él, si el Eterno lo sigue permitiendo. Amén, Y si el así equipo es. está O sea, acorde y a gusto por con nosotros no hay De acuerdo, problema. De acuerdo. entonces, que el pico y Firmamos placa- contrato apenas que el pi- terminemos. Que el pico y placa no nos distancie. Total. Exactamente. Entonces, sí. bueno, muchas gracias a todos. Gracias, qué bonito y sentido Total. lo que acaba de decir. Luis Fer, ¿tú qué tienes para decir? Ya fue. ¿Se fue? Se No, fue. él está allí. Hola. Luifer, estás tomando aire, ¿no? Estás respirando profundo. Dale, la de irnos, la de terminar el programa. La perla, como dice la doctora. No lo ¿Se quedó el escuché. micrófono o qué? ¿Qué pasó, Luifer? Ahí estás, pero no Dejar te a Dios escucho. ser Dios. Ya, Ah, ya. bueno, vuelve, Dejar a vuelve. Dios ser Espérate, Luifer, repetilo Dejar a porque Dios ser Dios. No te escuchamos, Luis, bien. Toca repetir otra vez, Luis. Sí, dejar a Dios ser Dios. Dejar a Dios ser Dios en la vida de las personas. Y quería preguntarles, ¿en la estación del cielo qué día reparten los buñuelos y la natilla? Ay, Dios mío. Ah, bueno, sí, hay que organizar un ágape, como dicen por ahí. Ok, Ya. bueno, pero tranquilo que te invitamos, no quedas fuera del llavero, no te preocupes. Bueno. Vuelvo a hace parte. repetir. No, usted hace parte y lo vamos a tener en consideración. Vas a estar acá. Ok, la perlita es dejar a Dios ser Dios en la vida de las personas. Y la pregunta es, ¿qué día reparten en la estación del cielo buñuelos y la natilla como para llegar? No, bien. Listo. Bueno, Alvarito, tú. Bueno, yo también me voy a ir por la línea de los textos bíblicos y me encontré una versión que me encantó mucho, la traducción lenguaje actual del Salmo 147, versículo 3, y dice, Dios sanó, o el Padre sanó, las heridas de los que habían perdido toda esperanza. Me parece, gracias. sí, me parece hermoso. ¿Salmo qué? El Salmo 147, versículo 3. ¿Qué versión tenés? No, busqué la misma versión que estás Sí, mira que dice, Dios sanó las heridas de los que habían perdido toda esperanza y nuestra esperanza está en Él. Nuestra esperanza, nuestra confianza está en Él. Si buscamos otros textos, pues Él dice que venda a los quebrantados de corazón y estamos viendo entonces un Padre amoroso, un Padre que bondadoso, misericordioso, que le importamos, Total. que no es ajeno a nuestros dolores, a nuestros quebrantos, a nuestras heridas. Y si lo buscamos, y para eso está Luis Fernando, y para eso está Adrianita como psicóloga, Luis Fernando como terapeuta, como herramientas, como esas personas facilitadoras para que podamos juntamente con el Padre recibir ese favor de Él si en algún momento le necesitamos. Yo sé que ese algún momento es siempre vamos a necesitar de Él, siempre. Nadie puede decir no, en este momento estoy muy bien, y allí es cuando fallamos, cuando nos creemos, cuando el ego humano nos hace creer que las cosas están bien, es donde las cosas están mal. Y bueno, muchísimas gracias. Antes de que Adrianita despida, Luis Fernando, gracias. Para mí es un honor que estés en este equipo. Para mí es un honor que John Jairo esté en este equipo. Para mí es un honor que John Álvaro esté en este equipo. Que Adrianita haya regresado a la emisora. Y
déjenme decirle, porque yo sé que Adrianita también, esto es producto de oración, porque ya lo hemos hablado varias veces al aire y lo hemos hablado internamente con Adrianita. Cuando Adriana regresó, nosotros estábamos en oración y ella estaba en oración, o sea que esto no es producto del azar, de la casualidad, sino como dicen por ahí, de la diosidencia. Y Adrianita venía orando por coequiperos y creo que el Señor le mandó lo mejor de lo mejor, y Luis Fernando completa ese equipo porque hace parte de ese equipo interdisciplinario, porque aquí se reúnen muchas disciplinas y todos esos saberes que tienen ustedes son de bendición. Ustedes nos bendicen a nosotros, estoy sacando palabras de Adrianita, ustedes nos bendicen a nosotros, ustedes bendicen la Estación del Cielo y ustedes han bendecido mi hogar, que saben que esta es mi casa, la emisora, y queda en uno de los cuartos de la casa. Para nosotros, como hablo de parte de Alejandra, de Salomé, para mí ustedes son de bendición y que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Shalom, shalom para todos. Gracias, amén. Adrianita, amén. Para ti también. Amén, amén. Pues sí, cibernautas, de verdad, un año lleno de muchos aprendizajes, de muchas enseñanzas. Lo más hermoso es que Él nos permitió que hiciéramos una reestructuración a nivel de la cabina de sonido de la Estación del Cielo. Nos permitió que pudiésemos organizar aquí todo el tema pues de la indumentaria y demás. De verdad, el Padre es maravilloso, el Padre es bueno. No me canso de decirlo y de repetirlo. Son los mejores, son mis maestros, me enseñan muchísimo. Muy agradecida por eso, porque este año he sentido mucho el respaldo y el apoyo de mi padre. Y ya voy a llorar. No solo aquí en la emisora como tal, en los temas, sino en general en mi vida. En mi vida he visto mucho su apoyo y su respaldo, o sea que muchas gracias. Gracias de verdad, Luis Fernando, por esto, porque llegar al refugio hay esperanza, Dios mío, hasta decirlo me cuesta, pero es porque a veces tocan cositas que uno no quiere, pero son necesarias. Nunca nos cansamos de aprender, de crecer y necesitamos lugares como eso, lugares donde también seamos escuchados. Yo escucho a las personas, yo atiendo a las personas, yo cuido a las personas, pues también soy persona y necesito ser escuchada, necesito ser atendida, necesito ser cuidada. Amén. Y el refugio me lo permite, el refugio me lo ha entregado, me lo ha dado. Entonces muchísimas gracias de verdad a todos, cibernautas, gracias equipo, que el Eterno los bendiga. Bueno, ya es pendiente cuando nos volvemos a encontrar. Por favor, no se desconecten. Vamos a seguir, los programas se van a seguir rodando pues en algunos miércoles. Sigan allí en contacto, por favor, tanto en la www.lastaciondelcielo.com como en la fanpage en Facebook. Y nada, y hasta la próxima. Muchas gracias, que el Padre los guarde y los bendiga. Shalom, shalom. Shalom, familia. Chao. No te retires, Luis Fernando, quédate allí para que conversemos internamente. Bueno, muchísimas gracias. Creo que como la doctora Adriana estamos compungidos ahí, estamos tocados porque ha sido un año, créanme que ha sido un año de bendición para cada uno. Si yo hiciera una encuesta aquí, la pregunta, creo que para John Álvaro, John Jairo, para Adrianita, para Luis Fernando ha sido de bendición. Yo me he ido con unos programas tocado. He aprendido muchísimo de ustedes, de todos los que hacen parte de este equipo. Gracias a ustedes cuando hacen preguntas, gracias a ustedes por darle me gusta, por compartirlo. Vemos muchas veces que lo comparten 100 y pico de personas y para nosotros eso es gratificante. No porque queramos ser famosos, sino porque lo que queremos es que el mensaje pueda llegar. Que ese mensaje pueda transformar, que pueda tocar así como nos ha tocado a cada uno de los que estamos aquí y que nos ha servido para cambiar nuestra vieja manera de vivir, nuestra vieja manera de pensar. Total. Que podamos ser esas nuevas criaturas que la Escritura declara, ¿no? Bueno, sigan en sintonía de www.laestaciondelcielo.com. Hoy valió la pena demorarnos un poquito más. Los voy a dejar porque ya viene Daniela Murillo con un programa de mucha bendición. Recuerden que ya es teóloga con una especialidad en psicología con énfasis en espiritualidad y se llama ¿Y tu felicidad hace parte del propósito de Dios? Entonces vamos a escucharla. Luis Fernando sigue allí en línea, ya nos volvemos a conectar
Y bueno, muchísimas gracias a los que están en Facebook. Les invitamos para que se pasen a www.laestaciondelcielo.com. Chalón, chalón.